Ojalá que mucha gente venga, conozca la zona, recorra, y el trabajo de los expedicionarios luqueños, como bien lo dijo, es en el Chaco. Ojalá que dentro de su proyecto incluyan la zona de Ñembucú para un conocimiento tanto de ellos como de otra gente. El grupo expedicionario nos ayudó bastante, estamos recorriendo tanto lugares históricos de la Guerra del Chaco como también ahora por invitación de una fundación de grupo activo también la zona histórica de la Guerra del 70. Sí, una expedición acuática, conociendo ya el río, en este caso el Paranamí, tratando de llegar a la zona del Paraná, en la confluencia con el río Paraguay, y de ese modo conocer el río Paraguay de punta a punta. Ya estuvimos en los inicios del río Paraguay, en su unión con el río Negro, en la triple frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay. Y bueno, ahora llegar acá en esta zona rica de historia. Yo ya vine con la familia hace unos años atrás, pero venir a conocer de boca de gente que realmente es admirable los conocimientos que poseen, ¿verdad? Como las personas que estaban explicando las cosas que acontecieron por estos lugares, realmente es otra cosa. Ese es el fruto de todo este trabajo que hacen los compañeros de la zona, de que vengan gentes que tienen la misma afición que nosotros, de amar el país, el Paraguay. Y me parece excelente que vengan también a conocer nuestro departamento, los sitios históricos y toda la riqueza natural y ecológica que tenemos, aparte de la cultural e histórica. Cuenta natalicio de María Talavera en sus crónicas, que en los tiempos veraniegos, principalmente de enero a febrero, dice, se venía a tirar acá en las playas del Paranamí. Y dice que él venía y se desnudaba acá y bañaba en las amplias playas del Paranamí, dice, y le venía a desafiar a los buques aliados que estuvieron anclados ahí en Corrientes, acá en Paso de la Patria, en las confluencias ya muy distantes a Itapirú. Vamos a conocer Itapirú, ¿verdad? Que es un lugar muy histórico, que inclusive no fácilmente se conoce, y gracias a la tecnología vamos a hacer conocer a muchos paraguayos también por este medio. Y es trasladarme en mi persona, aparte de la historia. Es tal vez cerrar el ojo, imaginarte cómo sería el lugar, este lugar maravilloso que hasta ahora es, que fue un lugar bélico, con tantas luchas, tantas muertes ocurrieron en este lugar. Yo estuve prácticamente 1 año y 8 meses acá en Itapirú, y en el año 89-90, y después salí ya a la vida civil.